Historia de terror, el susurro en la oscuridad. Iván siempre había sido un hombre pragmático, con una mente lógica y un fuerte sentido del escepticismo. No creía en fantasmas, ni en leyendas urbanas, ni en nada que no pudiera explicarse con la razón. Era ingeniero, y su vida estaba llena de ecuaciones, cálculos y estructuras matemáticas. Nada en su mundo parecía tener cabida para lo inexplicable. Sin embargo, todo cambió cuando decidió mudarse a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Había encontrado una oferta irresistible, una casa espaciosa, en un terreno apartado, a un precio mucho más bajo que lo que cualquier otra propiedad en la zona podría ofrecer. La razón era clara, la casa había estado vacía durante años, debido a los rumores que circulaban sobre su extraño pasado. Pero a Iván, esas historias no le interesaban. Para él, era solo un inmueble viejo, nada más. La primera noche que pasó en la casa fue tranquila. El sonido del viento que golpeaba las ventanas, la humedad que se sentía en el aire, nada fuera de lo común. Iván se acomodó en su cama, sin preocuparse demasiado. Pero al final de la noche, algo ocurrió. Un susurro. Era tan bajo que pensó que podría haber sido el sonido del viento o incluso su propia imaginación. Pero cuando cerró los ojos, el susurro volvió. Esta vez, más claro, como si alguien estuviera a su lado, murmurando palabras incomprensibles. Iván se incorporó rápidamente, mirando alrededor, pero no vio nada. No había nadie en la habitación. Al principio, trató de restarle importancia. Probablemente solo estaba agotado por la mudanza, pensó. Pero a medida que los días pasaban, los susurros se hicieron más frecuentes. Iván intentó ignorarlos, pero la sensación de estar siendo observado comenzó a calar en su interior. Una noche, decidió investigar. Armado con una linterna, recorrió cada rincón de la casa, buscando alguna fuente de esos susurros. El sonido parecía provenir de las paredes, pero cuando las tocaba, no sentía nada extraño. Desesperado, se dirigió al sótano. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, y aunque algo en su interior le decía que debía alejarse, Iván lo abrió. El aire del sótano era pesado, como si el tiempo mismo hubiera sido atrapado en ese lugar. La linterna iluminó las paredes de piedra, cubiertas por una capa de polvo. Cuando Iván avanzó hacia el fondo, vio algo que le heló la sangre, una pequeña puerta de madera, casi oculta, que parecía no haber sido abierta en años. Con el corazón latiendo con fuerza, Iván empujó la puerta. Al abrirla, un frío penetrante lo envolvió. En la penumbra del cuarto oculto, vio un espejo antiguo, cubierto por una capa de polvo. El marco era de madera oscura, tallada con símbolos extraños que no pudo identificar. La sensación de inquietud lo invadió, pero su curiosidad fue más fuerte. Cuando se acercó al espejo y lo limpió con la manga de su camisa, un escalofrío recorrió su espalda. En el reflejo, no vio su propio rostro, sino el de un hombre pálido, con ojos vacíos, mirándolo fijamente. Iván retrocedió de inmediato, pero el reflejo no desapareció. El hombre en el espejo sonrió, y una voz fría, suave, susurró su nombre, Iván. Sin poder mover los ojos del espejo, Iván sintió una presión en su pecho. El aire parecía volverse más denso, como si la casa misma lo estuviera atrapando. La imagen en el espejo comenzó a moverse, y el hombre se acercó al vidrio, su rostro cada vez más cerca del reflejo de Iván. En un impulso, Iván giró sobre sus talones y corrió fuera del sótano, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Su respiración estaba acelerada, y el miedo se apoderó de su mente. Algo estaba mal con esa casa, algo mucho más allá de cualquier explicación lógica. El susurro seguía resonando en su cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. Esa noche, la casa pareció cobrar vida. Las paredes crujían, y los susurros se intensificaron, transformándose en gritos. Iván no pudo dormir ni un minuto. Desesperado, comenzó a buscar información sobre el pasado de la casa. Descubrió que, muchos años antes, un hombre llamado Samuel había vivido allí. Se decía que había sido un hombre de gran poder, que practicaba rituales oscuros en el sótano. Nadie sabía exactamente qué había sucedido,
pero se rumoraba que Samuel había hecho un trato con fuerzas oscuras, y que su alma nunca había encontrado descanso. Una noche, mientras Iván revisaba antiguos periódicos en busca de más detalles, escuchó un golpeteo provenir del sótano. Algo estaba golpeando la puerta, como si tratara de salir. Iván sabía que no podía quedarse allí ni un minuto más, pero algo lo mantenía cautivo. El susurro lo llamaba, lo invitaba a descubrir el secreto que la casa guardaba. Sin embargo, cuando descendió al sótano una vez más, el espejo estaba vacío. La figura del hombre pálido ya no estaba. Pero Iván vio algo aún más perturbador, en el reflejo, su propio rostro comenzaba a desfigurarse, como si algo intentara apoderarse de él. Desesperado, Iván intentó destruir el espejo. Golpeó el cristal con todas sus fuerzas, pero no se rompió. El reflejo de su rostro comenzó a sonreír, una sonrisa macabra que parecía burlarse de su dolor. Fue entonces cuando comprendió la verdad. La casa no estaba poseída por un espíritu. La casa misma era el espíritu, y él ya había sido marcado. Al amanecer del día siguiente, Iván desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que su alma quedó atrapada en el espejo, mientras que otros afirman que ahora susurros pueden escucharse desde el interior de la casa, pronunciando su nombre. La casa sigue vacía, pero nadie se atreve a acercarse. Las leyendas sobre Iván y su destino se han convertido en otro susurro en la oscuridad, esperando a ser escuchado por el próximo que se atreva a cruzar su umbral. Los meses pasaron y la casa de Iván, como muchas otras antes de ella, cayó en el olvido. Los vecinos hablaban en voz baja sobre lo que sucedió, pero nadie se atrevía a acercarse a ese lugar. Sin embargo, una tarde, una joven llamada Clara, una curiosa estudiante de historia y arqueología, llegó a la ciudad. Había escuchado los rumores sobre la casa, sobre Iván y el antiguo dueño, Samuel, y algo en su interior la impulsó a investigar. Clara no creía en fantasmas ni en mitos, pero los enigmas del pasado siempre habían sido su fascinación. Decidió que iba a resolver el misterio de la casa y, con ello, desentrañar las oscuras leyendas que la rodeaban. Armándose de coraje, un par de linternas, y una cámara para registrar todo lo que pudiera encontrar, se dirigió a la casa. Al principio, todo parecía estar en orden. El lugar estaba cubierto de maleza, y el aire estaba denso con el polvo de los años. Nadie la había preparado para la sensación de opresión que la envolvió al cruzar el umbral. Cada paso que daba resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva, escuchando. Clara exploró las habitaciones, encontrando vestigios de la vida pasada de Iván, algunas de sus pertenencias abandonadas, y papeles dispersos por el suelo. Sin embargo, no fue hasta que llegó al sótano que las cosas tomaron un giro aterrador. La puerta estaba abierta, tal y como Iván la había dejado antes de desaparecer. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la tentación de descubrir la verdad fue más fuerte que el miedo. Al abrir la puerta, un aire gélido la envolvió, un viento frío que parecía provenir de las paredes mismas. La linterna tembló en su mano, proyectando sombras largas y extrañas sobre el suelo polvoriento. Avanzó, y al fondo, vio lo que la mayoría de los habitantes del pueblo temían ver, el espejo. El mismo espejo que había poseído a Iván. El cristal parecía más oscuro de lo que Clara había imaginado. Los símbolos tallados en el marco ahora parecían moverse, como si estuvieran vivos. Clara se acercó con cautela, sin saber que la historia de Iván no solo se había convertido en su obsesión, sino también en su destino. Al igual que Iván, Clara sintió una extraña atracción por el reflejo del espejo. En un instante, vio su propia imagen, pero algo estaba mal. Su rostro, al igual que el de Iván antes de él, comenzó a distorsionarse. Las sombras alrededor de su reflejo parecían cobrar vida, moviéndose como si quisieran envolverla. El aire se volvió aún más denso y frío, y un susurro bajo, casi inaudible, comenzó a llenar la habitación. Clara. Clara. Decía la voz, suave pero clara. Clara retrocedió, aterrada, pero sus pies no respondieron como ella quería. Estaba atrapada, incapaz de alejarse. Las imágenes en el espejo se hicieron más intensas, y ahora podía ver no solo su propio rostro distorsionado,
sino también el de Iván. Su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía humano. Los ojos vacíos de Iván la miraban fijamente, suplicantes, y de repente, el espejo emitió un sonido bajo, como un crujido. Los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Clara, paralizada por el miedo, intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El espejo comenzó a brillar débilmente, como si algo estuviera a punto de salir de él. Fue entonces cuando lo entendió, no solo las almas de aquellos que se habían acercado al espejo quedaban atrapadas. El espejo no solo reflejaba las imágenes, sino que las absorbía, las devoraba, dejando a sus víctimas vacías, como si nunca hubieran existido. Los gritos de Iván, llenos de desesperación, parecían envolverla. Clara levantó la mano para tocar el vidrio, atraída por una fuerza inexplicable. Al hacerlo, una vibración recorrió el aire y, en un instante, el reflejo de Iván la alcanzó, envolviéndola en una niebla oscura que se deslizaba de las paredes del sótano. En ese momento, Clara sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. El último susurro que escuchó fue el de Iván, ya no como un nombre, sino como una advertencia. No te acerques, nunca más. En el pueblo, las personas comenzaron a notar la desaparición de Clara, aunque, con el paso del tiempo, los rumores se apagaron, igual que lo había hecho con Iván. Algunos decían que el espejo había cobrado una nueva víctima, otros decían que la casa nunca fue solo una casa. El tiempo pasaba, pero la historia del espejo maldito perduraba, esperando a la siguiente víctima que osara desafiar su poder. La casa seguía en pie, pero nadie se atrevió a acercarse. La maleza creció alrededor de ella, y con el tiempo, la casa desapareció del radar de todos, pero los susurros nunca dejaron de resonar. Y aquellos que cruzaban por el sendero que conducía a la vieja casa, a menudo aseguraban haber escuchado un susurro bajo, casi imperceptible, como si algo o alguien los estuviera llamando por su nombre. Pasaron varios años, y la historia de la casa, el espejo y las desapariciones de Iván y Clara se convirtió en una leyenda temida y olvidada a partes iguales. Sin embargo, el destino de la casa estaba lejos de concluir, pues el tiempo no había borrado su oscuridad, sino que la había reforzado. La naturaleza reclamaba el terreno, pero lo que acechaba dentro de esas paredes no tenía intención de dejarse olvidar. Un día, un hombre llamado Hugo, un joven escritor obsesionado con lo paranormal, escuchó los murmullos sobre la vieja casa. Intrigado por los rumores que hablaban de almas atrapadas y un espejo maldito, decidió que era hora de investigar la leyenda por sí mismo. Hugo había vivido toda su vida buscando explicaciones lógicas para los fenómenos extraños, pero algo en él sentía que esta historia podría ser la que finalmente desmantelara todas sus creencias. Armado con su grabadora, una cámara y su típico escepticismo, Hugo se acercó a la casa en la misma tarde en que el sol comenzaba a ponerse. El aire estaba extrañamente denso, como si la atmósfera misma estuviera aguardando algo. La casa, ya deteriorada y casi invisible entre la maleza, parecía esperarlo. Al principio, todo parecía estar en calma. Las habitaciones vacías, el silencio absoluto, el polvo cubriéndolo todo como una capa protectora que preservaba secretos olvidados. Hugo no sentía miedo, solo una curiosidad insaciable. Caminó por las habitaciones, observó las paredes cubiertas de grietas, los viejos muebles, las ventanas rotas. Nada le parecía fuera de lo común, hasta que llegó al sótano. Al abrir la puerta que Iván había dejado atrás años antes, un frío intenso lo golpeó. La misma sensación de desolación que había invadido a Clara y a Iván lo envolvió a él también. Pero Hugo, convencido de que las historias eran solo producto de mentes supersticiosas, no dudó. Bajó las escaleras, cada peldaño resonando con un eco ominoso. La linterna iluminó el sótano, pero no fue hasta que su mirada se detuvo en el espejo que todo su cuerpo se tensó. Era el mismo espejo que había sido el centro de las desapariciones. Hugo avanzó con cautela, apuntando su cámara al espejo. Al principio, no notó nada extraño, salvo el brillo tenue que emanaba del cristal. Sin embargo, al acercarse más, sus propios ojos se encontraron con los de un reflejo que no era el suyo. El hombre en el espejo tenía una expresión vacía, pero Hugo sabía que no era su reflejo.
Era algo diferente, algo malvado. Los ojos del reflejo se movieron, como si reconocieran su presencia, y una sonrisa siniestra comenzó a formarse en su rostro. Hugo retrocedió, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire se volviera espeso, casi imposible de respirar. ¿Qué eres?, susurró Hugo, su voz temblorosa, aunque trataba de mantener la calma. El hombre en el espejo, ahora claramente una figura distorsionada, solo sonrió y, con un movimiento que fue demasiado rápido para seguir, comenzó a gesticular con las manos, como si intentara atravesar el cristal. El miedo comenzó a apoderarse de Hugo, pero no podía alejarse. Algo lo mantenía allí, atraído por el espejo, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia él. «Sal de aquí», dijo, pero la voz en su interior le susurró que ya no había salida. Y en ese preciso momento, un sonido desgarrador llenó la habitación. Los gritos de Iván y Clara resonaron en sus oídos, mezclados con sus propios pensamientos, con la desesperación. Hugo no pudo entender lo que sucedió, pero antes de poder reaccionar, sintió cómo el suelo bajo sus pies desaparecía. La oscuridad lo tragó por completo. El pueblo, al igual que había ocurrido con Iván y Clara, comenzó a notar la desaparición de Hugo al pasar de los días. Los residentes más cercanos a la vieja casa murmuraban entre ellos, y algunos de los más valientes se acercaron, pero nunca lograron encontrar ninguna pista. Solo encontraban el eco de los gritos, resonando en la brisa, como si la casa misma llorara. Pero una mañana, mucho tiempo después, una nueva persona llegó al pueblo, la hermana de Hugo, Elena. Ella había estado buscando a su hermano durante meses, sin rendirse, convencida de que algo extraño había sucedido. Al principio, los aldeanos le hablaron de la leyenda, advirtiéndole que no se acercara a la casa, pero Elena no los escuchó. Armándose de valor, decidió seguir el rastro de su hermano. Elena encontró la casa tal y como su hermano la había descrito, vacía, aislada, pero con la sensación de que algo acechaba dentro. Cuando entró, su corazón dio un vuelco. Había algo en el aire, algo que la advertía de que debía irse, pero la determinación de encontrar a Hugo fue más fuerte. Al descender al sótano, Elena se encontró con el espejo. Al principio no lo reconoció, pero entonces vio la cámara de Hugo, caída en el suelo, con la grabadora encendida. Los últimos susurros de Hugo llenaban el aire, pronunciando su nombre, una advertencia que nunca pudo oír. En ese instante, Elena miró hacia el espejo. En su reflejo, vio a Hugo, pero su rostro estaba desfigurado, su cuerpo no era el suyo. Era un reflejo de algo oscuro y retorcido, algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Y como un eco lejano, una voz le susurró al oído, suave, pero aterradora. «Bienvenida». Elena intentó alejarse, pero no pudo. La historia de Iván, Clara y Hugo había llegado a su fin, y ella había caído en la misma trampa. Elena luchaba por retroceder, pero sus pies parecían adheridos al suelo, como si la casa estuviera atrapándola en sus entrañas. El susurro resonaba en su mente, una y otra vez, «Bienvenida». El reflejo de Hugo en el espejo, distorsionado y vacilante, comenzó a moverse, como si estuviera tratando de cruzar el umbral del cristal. La figura de su hermano, con el rostro pálido y los ojos vacíos, extendió una mano hacia ella, su expresión una mezcla de desesperación y sufrimiento. Pero al mismo tiempo, su sonrisa era fría, casi macabra, como si estuviera agradecido de que finalmente alguien lo hubiera encontrado. Elena, aterrada, se dio cuenta de que no solo su hermano estaba atrapado, sino que ella también lo estaba. Los ojos de Hugo en el espejo la observaban, pero ahora había algo más en esa mirada, una fuerza oscura que la estaba absorbiendo lentamente, como si el espejo fuera un portal hacia otro mundo, uno donde las almas perdidas se encontraban condenadas a una eternidad de sufrimiento. A lo lejos, en la oscuridad del sótano, las sombras comenzaron a moverse, una tras otra, arrastrándose por las paredes, formando figuras inquietantes. En la penumbra, Elena pudo distinguir la silueta de Iván, Clara y otras personas que nunca había visto antes. Sus rostros, distorsionados por el tiempo y el dolor, la miraban fijamente, con una expresión de terror eterno. El miedo la envolvía por completo. Quiso gritar,
pero su voz se perdió en el aire, como si la casa se hubiera tragado sus palabras. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Ven, ven con nosotros, decía la voz de Hugo. La figura de su hermano en el espejo comenzó a gesticular hacia ella, como si le pidiera que cruzara, que se uniera a ellos. No. Gritó Elena con todas sus fuerzas, pero la respuesta que recibió fue aún más aterradora. El espejo comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y el reflejo de Hugo estiró sus brazos hacia ella. El cristal vibró con una intensidad insoportable, y Elena sintió como si su cuerpo fuera absorbido por la fuerza magnética del espejo. No pudo moverse, no pudo escapar. En un último esfuerzo por salvarse, Elena cerró los ojos y apretó los dientes, tratando de liberar su mente de la atracción maligna. Pero fue inútil. En el momento en que sus ojos se abrieron nuevamente, vio con horror que su reflejo ya no estaba solo, una figura sin rostro, una sombra alargada, había comenzado a tomar forma detrás de ella, como si el espejo mismo estuviera creando una versión oscura de ella misma. Una versión que la miraba con ojos vacíos y una sonrisa cruel. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia ella, y Elena sintió como si la estuvieran arrancando de su cuerpo, como si su alma fuera arrastrada hacia el abismo del espejo. Fue un momento de agonía interminable, hasta que finalmente, la luz se apagó. Cuando la policía llegó al pueblo al día siguiente, alertada por las desapariciones de Elena y otros desaparecidos, encontraron la casa en el mismo estado que siempre había estado, abandonada y cubierta de maleza. Nadie sabía qué había sucedido con la joven, pero una vecina, que vivía cerca, escuchó extraños susurros provenientes de la casa esa misma noche, como si alguien estuviera llamando. La casa fue declarada peligrosa, y el terreno fue finalmente sellado, pero las historias de las almas atrapadas en ese lugar nunca desaparecieron. Nadie se atrevió a acercarse a esa casa, y las leyendas sobre el espejo maldito crecieron con el tiempo. Algunos decían que el espejo estaba esperando a que alguien más lo desafiara. Se decía que aquellas almas que cayeron en su trampa seguían atrapadas, sus rostros deformados y sus voces ahogadas en la oscuridad. Y así, la casa, en su soledad, continuó acechando en las sombras, esperando a la próxima víctima que, como Iván, Clara, Hugo y Elena, se sintiera atraída por los susurros del abismo. Los aldeanos, temerosos, nunca dejaron de escuchar los ecos distorsionados de esos susurros. Algunos decían que si escuchabas con atención, podrías oír tus propios pasos reflejados en el aire, y que si te acercabas demasiado, el espejo te llamaría, prometiendo una eternidad entre las sombras, donde las almas perdidas nunca encontrarían descanso. La casa, la cual había sido el hogar de Iván y de otros antes que él, seguía allí, silente y esperando. Pasaron décadas, pero la casa y su terrible espejo nunca dejaron de ser un tema de conversación en el pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pero las leyendas seguían creciendo, alimentadas por los susurros y las historias de aquellos que, alguna vez, fueron testigos de la oscuridad que habitaba en su interior. La casa permanecía vacía, pero no estaba sola. Aún había algo allí, algo que nunca se iba. La última familia que se mudó al pueblo, los Rodríguez, llegó sin saber nada sobre la historia que rodeaba esa casa. Fueron advertidos por los aldeanos, pero pensaron que todo era una superstición sin fundamento, una farsa creada por la gente del pueblo para mantener alejados a los curiosos. Después de todo, las casas viejas eran comunes en ese tipo de lugares, y no era raro encontrar historias sobre ellas. Lo que no sabían era que la oscuridad de la casa no era solo una historia, era una presencia tangible, esperando pacientemente a su próxima víctima. Al principio, todo parecía normal. La familia se instaló y comenzó a restaurar el lugar. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón, y una sensación constante de ser observados. Los niños, Mateo y Laura, comenzaron a hablar de la sombra que los seguía en la noche, una figura oscura que se deslizaba por los pasillos, pero que desaparecía cada vez que intentaban acercarse. Una noche, Laura, la hija menor, desapareció sin dejar rastro. La familia buscó desesperadamente en cada rincón de la casa, pero no la encontraron.
Fue entonces cuando el esposo, Carlos, recordó las viejas historias sobre el espejo, historias que había considerado como meros cuentos de terror. Su esposa, Sofía, estaba aterrada, y la policía no pudo encontrar ningún indicio de lo que había sucedido. Nadie quería hablar de la casa, pero algo en su interior le decía que la respuesta estaba allí, en el mismo lugar donde tantas otras almas se habían perdido. Carlos, decidido a entender lo que había ocurrido, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió las leyendas de Iván, Clara, Hugo, y Elena. Aunque las historias parecían ser solo rumores, algo le decía que los relatos tenían más verdad de lo que pensaba. Una tarde, con el corazón palpitando en su pecho, decidió bajar al sótano, armado con una linterna y un par de fotografías antiguas que había encontrado en la biblioteca local. Al llegar frente al espejo, la atmósfera se tornó densa, como si el aire fuera más espeso de lo normal. Carlos sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera tomando control de su mente. Miró al espejo y vio una imagen de su hija, Laura, reflejada en el cristal. Estaba de pie, sonriendo, pero su expresión era extrañamente vacía, como si no estuviera completamente viva. La linterna temblaba en sus manos mientras observaba cómo la figura de su hija comenzaba a distorsionarse. Su sonrisa se tornó grotesca y su cuerpo empezó a desaparecer, como si fuera tragado por el espejo mismo. Carlos, paralizado por el terror, extendió la mano hacia ella, como si intentara salvarla, pero la figura ya no era Laura. Era algo más oscuro, algo sin rostro. El espejo comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido bajo, y una fuerza invisible comenzó a arrastrarlo hacia él. Carlos intentó retroceder, pero no pudo. Las sombras en el reflejo comenzaron a moverse, retorcidas, susurrando sus nombres. Carlos. Sofía. La voz era una mezcla de su hija, su esposa y todas las víctimas anteriores de la casa. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo brilló intensamente, y la figura de Laura, ya irreconocible, emergió del cristal. Su rostro estaba ahora completamente desfigurado, y sus ojos eran dos vacíos abismos de oscuridad. Una fuerza invisible lo arrastró hacia el espejo. Carlos luchó por liberarse, pero la presión era insoportable. Sintió como si su alma estuviera siendo arrancada, su mente desbordada por la desesperación. De repente, el dolor cesó. Todo quedó en silencio. Sofía, quien había estado buscando a su esposo en la casa, entró en el sótano solo para encontrar la linterna en el suelo, apagada, y las fotos de Carlos, que ahora mostraban un reflejo distorsionado, como si él también hubiera sido absorbido por el espejo. No había señales de su esposo ni de su hija. El pueblo entero se estremeció cuando se enteró de la desaparición de la familia Rodríguez. Algunos sabían que el destino de la familia estaba sellado desde el momento en que cruzaron el umbral de la casa. Y aunque la casa fue sellada nuevamente, la maldición de ese lugar nunca desapareció. Los aldeanos sabían lo que sucedía en ese lugar, y algunos aún hablaban en susurros sobre la casa y el espejo maldito. Decían que la casa estaba esperando a la próxima persona que se atreviera a desafiar su poder. Nadie se atrevió a acercarse a ella nuevamente, pero las leyendas nunca dejaron de crecer. Aquellos que se aventuraron cerca de la casa afirmaban haber escuchado risas y llantos provenientes de su interior, y algunos decían que, si prestabas atención, podrías escuchar tus propios susurros reflejados en el aire. La casa, con su espejo maldito, permaneció en pie, esperando que alguien más cayera en su trampa. Y mientras tanto, las almas atrapadas en el espejo seguían atrapadas en su tormento eterno, condenadas a repetir una y otra vez sus últimos momentos de desesperación. Los años pasaron, y la leyenda de la casa y su espejo maldito continuó siendo un tema de susurros y temores entre los habitantes del pueblo. La casa, aunque deshabitada, seguía proyectando una sombra oscura sobre el lugar. Nadie se atrevía a acercarse, pero las historias sobre lo que ocurría en su interior seguían apareciendo en los relatos contados a la luz de las fogatas, en las conversaciones de los viejos, y hasta en los murmullos de los niños que, a pesar de sus miedos, seguían jugando cerca del bosque que rodeaba la casa. Sin embargo, hubo una persona que no escuchó las advertencias, un hombre joven llamado Marcos.
Marcos era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo más que una simple vida tranquila. Era un investigador de lo paranormal, conocido en otros pueblos por su ambición de desentrañar los secretos más oscuros. Las leyendas sobre la casa y el espejo maldito le llegaron rápidamente a sus oídos, y no tardó en decidir que debía conocer la verdad detrás de la historia, sin importar los riesgos. Los aldeanos trataron de disuadirlo, contándole lo que había sucedido a Iván, Clara, Hugo, Elena, y más recientemente, a los Rodríguez. Les hablaron sobre el sufrimiento de las almas atrapadas, las voces que se oían por la noche, y los horribles reflejos que distorsionaban la realidad. Pero Marcos no tenía miedo. Creía que todo era una superstición. Después de todo, su trabajo dependía de enfrentar lo desconocido, y pensaba que podría probar que el espejo no era más que un truco de la mente humana, un artefacto del miedo colectivo. Una tarde gris y sombría, Marcos llegó a la vieja casa, con una linterna y su cámara de grabación preparada. No le importaba lo que los aldeanos decían. Estaba decidido a documentar todo y exponer la mentira detrás de las historias. La casa lo recibió en silencio, como si lo hubiera estado esperando. No había viento, no había sonidos de la naturaleza, solo el crujir de la madera envejecida bajo sus pies. A medida que recorría las habitaciones, se dio cuenta de que la casa parecía estar aún más fría y lúgubre de lo que esperaba. Las paredes se sentían húmedas, y el aire estaba denso, cargado de algo que no podía identificar. Pero Marcos continuó, tomando notas y filmando, hasta que llegó al sótano. La puerta del sótano estaba cerrada, pero no era imposible de abrir. Con un esfuerzo, logró liberar las bisagras oxidadas y descendió. El sótano estaba oscuro, y la linterna apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir las sombras en las paredes. Y allí, en el centro del sótano, estaba el espejo. Aunque en su estado deteriorado, aún conservaba su poder. Marcos, curioso y convencido de que la leyenda era solo un mito, se acercó sin miedo. Lo primero que notó fue el silencio absoluto que llenaba la habitación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego, al mirar en el espejo, vio su reflejo. No estaba distorsionado, no había nada extraño, hasta que observó algo en el fondo del cristal. En el reflejo, vio una figura moviéndose lentamente, como si se deslizara hacia él desde lo profundo del vidrio. Era una silueta humana, pero la forma no era clara. Apenas distinguió los detalles, pero una sensación de inquietud creció en su pecho. Esto es ridículo, se dijo a sí mismo, pero cuando intentó alejarse, la figura en el espejo se acercó más. Con un sobresalto, dio un paso atrás, pero la figura siguió avanzando, distorsionándose a medida que se acercaba al cristal, sus ojos vacíos y su rostro incomprensible. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, pero Marcos ya no podía mirar el espejo con la misma seguridad. Algo había cambiado. El aire estaba más pesado, y la presión sobre su pecho aumentaba. Un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el espacio. Marcos. Marcos. Decidió que era momento de irse, de abandonar la casa, pero algo lo retuvo. El espejo brilló con una luz tenue, y esa luz comenzó a envolverlo, a arrastrarlo hacia él. Marcos intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. El reflejo de su rostro en el espejo comenzó a desdibujarse, y con horror, Marcos vio cómo su imagen era reemplazada por algo oscuro y distorsionado. La figura que antes había estado en el fondo del cristal ahora se encontraba al frente, moviéndose con una velocidad inhumana. Con un último grito, Marcos trató de liberarse, pero sus manos no podían soltarse. La fuerza del espejo era demasiado fuerte. En el reflejo, vio cómo su propio cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si su alma estuviera siendo arrancada de su ser. La cámara cayó al suelo, grabando el último momento de la terrible lucha de Marcos. Los susurros aumentaron en volumen, y con un último destello de luz, el espejo absorbió todo lo que quedaba de él. Cuando la cámara finalmente se apagó, no quedó nada más que la presencia fría y vacía en el sótano. Al día siguiente, el pueblo se enteró de la desaparición de Marcos, pero esta vez, no hubo dudas.
La casa había reclamado otra alma. Los aldeanos, aterrados, se reunieron y decidieron tomar medidas. Cerraron el acceso al sótano, tapiaron las ventanas y rodearon la casa con una barrera simbólica de sal y piedras, tratando de protegerse de lo que sabían era inevitable. La casa y el espejo seguían allí, pero ahora, su poder era aún más conocido. La historia se siguió contando, pero ahora con un tono más sombrío, porque todos sabían que en algún lugar, dentro de esos muros, las almas perdidas seguían atrapadas, esperando la próxima víctima que, como Marcos, pensara que el miedo era solo una invención. La casa siguió desmoronándose con el paso de los años, pero su maldición persistió, siempre esperando en la oscuridad, siempre esperando que alguien más se atreviera a mirar en su espejo, a cruzar el umbral, a perderse en las sombras. Con el paso del tiempo, la casa se fue desmoronando, como si el mismo mal que la habitaba estuviera erosionando su estructura. Los muros comenzaron a ceder, las ventanas a romperse y el techo a colapsar, pero, a pesar de la decadencia, el aire alrededor de la casa permanecía inquieto, pesado con la misma presencia que había arrastrado tantas almas antes. El pueblo, aunque evitaba acercarse a la casa, seguía siendo testigo de extraños sucesos. A veces, por la noche, los aldeanos juraban escuchar risas y gritos distorsionados que provenían de la dirección de la casa. Otros aseguraban ver luces titilando en el interior, como si alguien estuviera vagando por las habitaciones oscuras, buscando una salida que nunca encontraría. Sin embargo, todo cambió cuando una nueva familia, los Gómez, se mudó al pueblo. Eran una pareja joven, Miguel y Laura, con su pequeño hijo, Samuel. Aunque los aldeanos sabían de la maldición de la casa, el tiempo había hecho que las advertencias parecieran más leyendas que realidades. A pesar de las historias oscuras, los Gómez no creían en fantasmas ni en maldiciones, y vieron la casa como una oportunidad para comenzar de nuevo en un lugar tranquilo. Pronto, comenzaron a restaurar lo que quedaba de la casa. Miguel, decidido a revivirla y darle un aire fresco, contrató a trabajadores para reparar el techo y las paredes. Laura, aunque inicialmente escéptica, comenzó a sentirse extrañamente atraída por el lugar, como si algo la estuviera llamando. Samuel, por su parte, comenzó a hacer preguntas extrañas sobre la casa, hablando sobre las personas que vivían allí antes y las sombras que lo observaban desde la ventana. Al principio, las reparaciones avanzaron sin problemas. Pero, conforme pasaban las semanas, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Las herramientas desaparecían sin razón aparente, las luces parpadeaban en medio de la noche, y las puertas de las habitaciones se cerraban solas. Samuel comenzó a tener pesadillas y se despertaba a menudo, hablando sobre una mujer triste que lo visitaba en sus sueños. Laura intentaba consolarlo, pero no podía evitar sentir una creciente incomodidad cada vez que pasaba tiempo en la casa. Una tarde, mientras Miguel estaba trabajando en el jardín, Laura decidió bajar al sótano para investigar. Algo la había impulsado a hacerlo, una sensación extraña, como si algo la estuviera guiando hacia allí. Al llegar frente a la puerta del sótano, dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Con una respiración profunda, la abrió. Lo que encontró fue lo que nunca había esperado, el espejo. Aunque cubierto de polvo y telarañas, el objeto seguía allí, intacto. La luz de su linterna reveló los contornos del espejo, que reflejaba una imagen distorsionada de la habitación, como si las sombras se movieran a su alrededor. Al principio, Laura pensó que era solo su mente jugando trucos con ella, pero cuando se acercó al espejo, la figura en el reflejo pareció hacer lo mismo que ella, se inclinó hacia adelante, como si estuviera buscando algo. Fue entonces cuando la vio. No en el reflejo, sino en el fondo del espejo, una figura sombría, como una silueta vacía, mirando fijamente hacia ella. Laura retrocedió con un sobresalto, pero antes de que pudiera alejarse, el reflejo en el espejo comenzó a cambiar. La figura, que antes parecía distorsionada y borrosa, ahora era nítida. Era una mujer, su rostro pálido y vacío, con ojos oscuros que la observaban fijamente. Su boca se abrió lentamente, y sus labios susurraron una palabra que Laura no pudo entender. El aire en la habitación se volvió frío y pesado,
y el susurro creció en intensidad, convirtiéndose en una multitud de voces que se entrelazaban y se mezclaban en un eco constante. Laura sintió que sus piernas se debilitaban y cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada del espejo. Las voces comenzaron a formar palabras claras: ayúdanos, Sal, ven con nosotros. Desesperada, Laura intentó girarse y huir, pero algo la retenía, como si una fuerza invisible la estuviera atrapando. La mujer del espejo extendió su mano hacia ella, una mano delgada, casi esquelética, como si quisiera arrastrarla hacia el interior del cristal. Las sombras en la habitación parecían moverse, acercándose lentamente hacia Laura, cubriéndola con su oscuridad. De repente, escuchó un fuerte golpe proveniente del piso superior. Samuel, su hijo, estaba gritando. Sin pensarlo, Laura corrió hacia la escalera, pero antes de llegar, la voz de Miguel la detuvo: Laura, sal de ahí. No entres en esa habitación. Laura giró hacia él, pero al mirar hacia el espejo una vez más, vio algo que la paralizó: una imagen de su esposo, Miguel, con una expresión de horror en su rostro, atrapado dentro del reflejo, mirando a través del cristal con ojos llenos de desesperación. La casa había comenzado a reclamar a los Gómez. Miguel corrió hacia ella, la tomó del brazo y la arrastró fuera del sótano, pero ya era demasiado tarde. Cuando intentaron salir de la casa, las puertas se cerraron con un estruendo, y el sonido de los susurros se intensificó, llenando la casa con un coro aterrador de voces perdidas. Los tres fueron arrastrados de vuelta hacia el centro de la casa, donde la presencia maligna se hizo más fuerte. En un último intento por salvar a su familia, Miguel trató de destruir el espejo, golpeándolo con una barra de hierro, pero cada golpe parecía ser inútil, como si el espejo absorbiera la fuerza de su resistencia. En ese momento, la figura de la mujer en el espejo comenzó a sonreír. La misma sonrisa vacía que había visto Laura antes, pero ahora se estiraba, grotesca, mientras la casa resonaba con un sonido profundo, casi como un rugido. La oscuridad envolvió a la familia Gómez, y la casa, con su espejo maldito, reclamó otras 3 almas, condenadas a unirse a las que ya yacían atrapadas dentro de la niebla eterna de su reflejo. El pueblo, al descubrir la tragedia, selló la casa por última vez, y la historia de la casa de los espejos malditos pasó a formar parte de las leyendas más temibles. La casa, que se desmoronaba por el paso del tiempo, seguía siendo un recordatorio de lo que se esconde en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a desafiarla. Fin.